al régimen en materia de subcontratación, y todas estas, bueno, tienen, digamos, un impacto, por supuesto, en el marco regulatorio, y el día de hoy vengo a platicarles de dos cuestiones en particular que tienen un impacto, por una parte, en las condiciones de seguridad de las personas trabajadoras, y por otra parte, en las condiciones generales de las cuales trabajan estas personas en nuestro país, ¿no? Entonces, si podemos pasar a la siguiente diapositiva, vamos a entrar de una vez a la norma de teletrabajo, la diapositiva 3, me parece, la 4, perdón, la diapositiva número 4. Y bueno, la norma 037, como muchos de ustedes saben, se crea o se publica en el Diario Oficial de la Federación en verano del año pasado, después de un proceso de normalización de casi un año, que fue muy complejo, pero que se desprende de una modificación a la Ley Federal del Trabajo que creó el capítulo 12 bis en materia de teletrabajo. Antes de las modificaciones a la Ley Federal del Trabajo no teníamos una regulación específica a el teletrabajo o home office, teníamos una mención ahí muy tímida en el capítulo de trabajo a domicilio, que pues por supuesto al llegar la pandemia nos dimos cuenta que requeríamos un marco normativo muchísimo más robusto que regulara de manera adecuada las condiciones en las cuales se desempeñaban este tipo de trabajo. Cuando se da la pandemia, en la Secretaría del Trabajo, junto con el Poder Legislativo, nos damos a la tarea de desarrollar un marco normativo que respondiera, sí, por supuesto, a las consideraciones de la pandemia, pero sabiendo de que en algún momento la pandemia iba a terminar y que por lo tanto no podíamos estar pensando en un marco regulatorio que exclusivamente respondiera a ese fenómeno que entendíamos iba a ser temporal. Entonces, se crea el capítulo 12 bis y dentro de los artículos transitorios con los cuales se publican las reformas, se establece la obligación de la Secretaría de elaborar una norma oficial mexicana. Y esto es muy importante porque dentro de la facultad regulatoria de la Secretaría del Trabajo en materia de normas oficiales mexicanas no se encontraba el teletrabajo. Teníamos una facultad muy amplia para regular en materia de seguridad y salud en el trabajo, por eso tenemos la norma 35, factores de riesgo psicosocial, la 19 sobre comisiones de seguridad de higiene, 20 recipientes sujetos a presión, la norma 2, la norma 1, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no contábamos con una disposición específica en el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo que nos diera esta facultad regulatoria. Entonces, se modifica la Ley Federal del Trabajo, en un artículo transitorio se dan las facultades a la Secretaría e iniciamos el proceso de normalización. Hace casi 2 años, una norma, yo creo que es la que más comentarios ha recibido en la historia del proceso de normalización de la Secretaría. Recibimos cerca de 800 comentarios de distintas personas interesadas en esta norma, despachos de abogados, organizaciones de trabajadores, organismos de empleadores, inclusive empresas dedicadas, por ejemplo, a la gestión de los espacios de coworking, etcétera, etcétera, etcétera. De manera tal que después de este proceso de normalización y de consulta pública, se publica en el Diario Oficial de la Federación la NOM 037, que establece las condiciones de seguridad y salud en el teletrabajo, el trabajo que deben de cumplir las personas bajo la modalidad de teletrabajo. Tiene como objetivo muy claro que las personas trabajadoras desempeñen sus actividades en un entorno laboral seguro y saludable, con 5 anexos, y entró en vigor precisamente el 5 de diciembre del año pasado. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, ¿cuáles son las condiciones de seguridad y salud en el trabajo? Y esto es muy importante para poder entender cómo se configura la norma. Quienes conocen la normatividad en materia de seguridad y salud en el trabajo, tenemos 44 normas oficiales mexicanas, y en realidad son normas que están pensadas para un centro de trabajo tradicional o típico, digamos, pensando en una fábrica de 4 paredes y techito de 2 aguas. Esas son las normas oficiales mexicanas y fueron creadas con una idea que en un inicio respondía a la realidad de la mayoría de los centros de trabajo. ¿Qué sucede cuando se empieza a desarrollar el teletrabajo con las tecnologías de la información e inclusive con la pandemia? Pues nos percatamos que resulta imposible extrapolar las obligaciones que tienen, por ejemplo, la norma de iluminación a un lugar de trabajo que nunca fue pensado, ¿sí?, como un centro de trabajo, como una fábrica, que es en la mayoría de los casos el domicilio particular de las personas trabajadoras. Pensemos en la norma 2, antiincendios, pues lo mismo, ¿no? Extintores, etcétera, pues es un poco raro intentar extrapolar esas obligaciones al domicilio particular. Lo mismo con la norma de ruido, por ejemplo, la norma de instalaciones eléctricas, inclusive pensamos en recipientes sujetos a presión, ¿no? Imposible pensar
que esas obligaciones las vamos a meter a rajatabla a un lugar que nunca estuvo pensado como un centro de trabajo en el sentido tradicional. Entonces, ¿cómo le hacemos para proteger a las personas trabajadoras en el entendido de que si esas normas no las podemos aplicar porque es otro animal, digamos, el domicilio particular, que es donde trabajan las personas, pues también reconocemos al mismo tiempo que es necesario que existan ciertas protecciones específicas para estas personas? Y entonces nos enfocamos en tres consideraciones principales que ven ustedes en pantalla. En primer lugar, el área de trabajo. En segundo lugar, el mobiliario. Y en tercer lugar, las condiciones laborales. Y vamos a ver más adelante cómo estas consideraciones, digamos, buscan enfrentarse a ciertos riesgos que nosotros desde la Secretaría estábamos observando. En el caso del área de trabajo, bueno, los riesgos físicos en general. En el caso del mobiliario, los riesgos fundamentalmente de tipo ergonómico. Y en el caso de las condiciones laborales, los riesgos fundamentalmente de tipo psicosocial. Si pasamos a la siguiente diapositiva, vamos a ver que así como tenemos norma 1, que por ejemplo nos establece que tenemos que tener en un centro de trabajo tradicional las áreas bien delimitadas, que haya claridad de cuáles son las áreas para hacer una cosa, para hacer otra cosa. Bueno, aquí, de manera análoga, buscamos que el área de trabajo sea limpia y ordenada, ¿no? Pensamos en la norma de iluminación ahora, por ejemplo. Bueno, se requiere en la norma de iluminación a los centros de trabajo que se hagan estudios para determinar que la iluminación es adecuada. Bueno, aquí ante la imposibilidad de jalar, digamos, esa obligación al lugar de trabajo en el cual está la persona teletrabajando, se establece la obligación de contar con un lugar, un área de trabajo iluminada por luz natural o artificial que no provoque deslumbramiento ni fatiga visual. Lo mismo con la norma de temperaturas elevadas o abatidas, una temperatura y ventilación agradable. Lo mismo con la norma de ruido. Bueno, pues no podemos jalar la norma de ruido al domicilio de la persona trabajadora, entonces se establece nada más una mención que busca que el nivel de ruido en el cual está la persona teletrabajando no le impida realizar sus actividades, ¿no? Si pasamos a la siguiente diapositiva, vamos a ver entonces que en el caso del mobiliario, ¿qué es lo que se busca? Bueno, que la persona trabajadora tenga condiciones en el cual pueda desempeñar su trabajo sin que tenga lesiones de tipo musculoesqueléticas o ergonómicas. Les quiero poner un ejemplo muy, muy claro. Cuando una persona se dedica a una actividad de carga o manejo manual, tenemos una norma que es la 36.1 que va a entrar en vigor su última parte a finales del mes próximo, que establece los límites a la masa máxima que una persona puede cargar, ¿no? Estamos trabajando en otra norma que establece sobre las posturas forzadas. Justamente ahorita en el Senado se ha aprobado modificaciones a la Ley Federal del Trabajo para otorgar una silla, la famosa ley silla, a las personas trabajadoras. Bueno, en el teletrabajo lo que observábamos es que uno de los principales riesgos que tienen las personas trabajadoras son los riesgos de tipo ergonómicos. Todas las personas que trabajamos durante la pandemia desde casa, en algún momento por tener una silla que no era la adecuada, empezamos a tener problemas de espalda, nos cambiábamos al sofá, nos dolía la espalda, el cuello y otra vez estábamos del tingo al tango, ¿no? Entonces, se establecen tres obligaciones muy claras, de las cuales una solamente es obligatoria para todos los centros de trabajo. Las obligaciones son tener un escritorio, mesa o plano de trabajo donde se pueda apoyar cómodamente los brazos. En segundo lugar, el otorgamiento de una silla ergonómica que viene de la Ley Federal del Trabajo y que es obligatorio para todos los centros de trabajo. Y en tercer lugar, proporcionar también a las personas trabajadoras aditamentos ergonómicos o posturales que apoyen el uso de los equipos de cómputo. ¿Cuáles son esos aditamentos ergonómicos? Bueno, es caso por caso. Por ejemplo, siempre hablamos del caso de las personas de talla pequeña, que quizá una silla ergonómica no les permite tener una postura adecuada, ¿no? Por lo mismo, bueno, pues se pueden otorgar, digamos, unas sillas especiales o bancos, etcétera, ¿no? Pero también puede ser el caso de alguna persona que tiene una lesión cervical y que por indicación médica requiere uno de estos escritorios que se levantan, ¿no? Esto, caso por caso, también será obligación del patrón otorgarlo a la persona trabajadora. Y finalmente, en las condiciones laborales, si pasamos a la siguiente diapositiva, vemos que pues, se busca que las condiciones sean de una manera adecuada para evitar, digamos, los riesgos de tipo psicosocial, pensando en la norma 35, que es muy difícil jalarla, digamos, de manera total a este tipo de trabajos, entonces se establecen ciertas condiciones. ¿Cuáles son? Pues un espacio físico que preferentemente permita privacidad en la jornada de trabajo, que tengamos una perspectiva de género que permita conciliar el trabajo con la vida personal,
que haya claridad sobre los mecanismos de comunicación al patrón sobre casos de violencia familiar que afecten a la persona trabajadora. Esto es muy importante porque por primera vez se establece en una norma oficial mexicana la obligación del patrón de proporcionar un cuidado o una atención especial a las personas que pueden ser susceptibles de recibir violencia en el hogar. En la pandemia vimos casos muy feos de personas que quizá estaban siendo violentadas por sus parejas y pensamos el caso de una persona que está teletrabajando y que no puede salir de ahí, pues la ecuación es muy compleja. En este caso, justamente la norma busca proteger a estas personas trabajadoras, mayoritariamente mujeres, para que el patrón les otorgue alguna alternativa que les permite salir de manera temporal o permanente de, en este caso, su casa, por ejemplo, para que puedan desempeñar sus actividades en otro lugar. También pausas y tiempo de descanso adecuados. Esto parece quizás una obviedad, pero muchas veces cuando estamos teletrabajando, estamos jornadas de 6, 7 horas sin pararnos enfrente de la computadora, y esto en la vida real, si lo extrapolamos a una oficina, muchas veces no sucede. Tenemos la oportunidad de pararnos, vamos al sanitario, vamos a tomar un café, vaya, hay inclusive quien va a echarse un cigarrito con los colegas, y esto permite también que nos relajemos algunos minutos, aunque sea para poder regresar a nuestro lugar de trabajo y seguir siendo productivos. Bueno, ante la imposibilidad de tener este tipo de pausas, bueno, pues la norma establece la obligación de tener pausas y tiempos de descanso adecuados para todas las personas trabajadoras. Y finalmente, el respeto al derecho a la desconexión al término de la jornada laboral. La norma 037 define qué es el derecho a la desconexión como el derecho que tiene la persona a no participar al término de la jornada laboral o dejar de contestar a través de las herramientas tecnológicas que en su caso pudiéramos utilizar para comunicarnos con nuestros patrones. Creo que a todos nos pasó en la pandemia en mayor o menor grado, pues estábamos trabajando, terminábamos las 8 horas y a las 10 de la noche, pues muy fácil, ¿no? Pedirle nosotros mismos a nuestros colaboradores o que nuestros jefes nos pidieran alguna cuestión cuando ya terminamos nuestra jornada laboral. Muchas veces en un centro de trabajo tradicional, al terminar la jornada, salimos físicamente del centro de trabajo y eso nos permite delimitar de manera clara en dónde estoy terminando mi jornada laboral y cuándo ya estoy pasando al ámbito privado. En el teletrabajo es muy difícil marcar estos límites porque no tenemos esa línea, digamos, divisoria que es clara y se empieza a difuminar cuándo termino de trabajar y cuándo ya estoy entrando a mi vida personal, ¿no? Entonces, la norma 037 también establece este tipo de consideraciones como protección especial para las personas trabajadoras. Y vamos a ver en la siguiente diapositiva justamente de lo que les hablaba, ¿no? Si se fijan, estos tres condiciones, las de áreas de trabajo, las de mobiliario y las condiciones laborales, buscan justamente proteger a las personas de tres tipos de riesgos de trabajo muy particulares, ¿no? Los ergonómicos, hablábamos de las cuestiones posturales, los psicosociales, sobre todo en términos de las condiciones de trabajo, jornadas, mecanismos de comunicación, y el físico, buscando que el lugar en el cual estamos desempeñando nuestro teletrabajo sea adecuado, ¿no? Que no hayan condiciones inseguras, peligrosas, que no haya ruido, de manera que no tengamos una afectación a nuestra salud. Ahora, ¿y cuáles son las obligaciones de los patrones en el teletrabajo? Si pasamos a la siguiente diapositiva, son básicamente tres, digamos, cuatro obligaciones en términos muy generales. En primer lugar, un listado de personas de teletrabajo que tiene que contener todo esto que ven ustedes en pantalla y que está incluido también en la norma 037. Este listado de personas de teletrabajo es muy importante porque la inspección en materia de seguridad e higiene, si es que les llega a sus empresas, se desahoga principalmente, en el caso de la norma 037, se desahoga principalmente de manera documental. Entonces, si tienen personas teletrabajando, necesitamos tener un listado en la Secretaría del Trabajo que contenga estos datos que ven ustedes en la pantalla y que permite identificar qué persona está teletrabajando y cuál persona no está teletrabajando, ¿no? Y las personas que están teletrabajando, saber quiénes son, cuál es su domicilio, cuáles son los lugares acordados para teletrabajar, cuál es el estado del equipo de cómputo y en su caso sillas ergonómicas también que se les otorgan a las personas. En segundo lugar, contar con espacios adecuados para el teletrabajo. Aquí se empieza a complicar un poco la ecuación si pasamos a la siguiente diapositiva, por favor, porque ante la imposibilidad de poder tener un control total, digamos, de cuáles son las condiciones en las cuales la persona está trabajando, como es en el caso de un centro de trabajo tradicional, pues lo que se busca es, a través de un listado, poder validar que las condiciones son adecuadas, ¿no? Que las instalaciones eléctricas estén en buen estado, que hay una iluminación adecuada, que la ventilación sea adecuada, que las condiciones en general sean las apropiadas para desempeñar el teletrabajo.
Siguiente diapositiva. Otra de las obligaciones muy importantes, la política de teletrabajo. La política de teletrabajo es el documento en el cual vamos a plasmar cuáles son las reglas del juego del teletrabajo, cuáles son los horarios, cuáles son los mecanismos de coordinación, cuáles son inclusive las herramientas tecnológicas que vamos a usar, cuándo se va a requerir que la persona trabajadora prenda la cámara, cada cuánto vamos a requerir que la persona asista, digamos, a alguna sesión de capacitación. Inclusive se pudiera llegar a establecer una política de teletrabajo que cada tanto tiempo va a haber alguna reunión presencial en las oficinas o en cualquier lugar que se determine y la persona trabajadora estará obligada a asistir por virtud de lo que se está estableciendo en la política de teletrabajo. Si pasamos a la siguiente diapositiva, en la política de teletrabajo también se debe incluir pues esta perspectiva de género que está muy marcada en la norma, los periodos de lactancia, por ejemplo, ¿no? Pareciera que por el hecho de estar teletrabajando ya, digamos, las mujeres que se encuentran en periodo de lactancia ya la tienen, ya están del otro lado, pero muchas veces tenemos mujeres trabajadoras que están 4 horas, media hora para comer y otras 4 horas quizá trabajando, y en ese caso una mujer que está en periodo de lactancia pues puede ver afectado su derecho a llevar a cabo una extracción de leche de manera adecuada. También dentro de la política de teletrabajo, las mecánicas para el cambio del domicilio, en su caso la reversibilidad del teletrabajo, cuáles son las reglas del juego, ¿no? Si a final de cuentas trabajador o empleador, pues ya no les gustó el teletrabajo, bajo qué condiciones y cómo le vamos a hacer para aplicar la reversibilidad de la persona que está teletrabajando a una modalidad presencial o al revés, ¿no? Eso, digamos, dependerá caso por caso del tipo de contratación que se tenga. Y, por supuesto, finalmente definir de manera precisa las responsabilidades y obligaciones para patrones y trabajadores. En muchos casos, el teletrabajo se implementa de una manera muy similar a un trabajo presencial. Esto es, hay una expectativa que la persona esté disponible durante 8 horas en una jornada laboral, pero es válido también que a través de la política de teletrabajo podamos establecer horarios escalonados o un trabajo por objetivos, pero en todo caso lo importante es que haya claridad de las reglas, tanto para el patrón como para el trabajador, sobre cómo vamos a desempeñar el teletrabajo. Y finalmente, como obligación también final, la capacitación y el adiestramiento, que va, digamos, básicamente en 3 pilares. En primer lugar, sobre el reconocimiento de peligros en el lugar de trabajo. Quienes hemos trabajado en algún lugar físico sabemos que las comisiones de seguridad e higiene muchas veces hacen capacitaciones para que podamos saber, bueno, cuáles son los riesgos, qué hacer en caso de incendio, sismo, etcétera, ¿no? Ante la imposibilidad de hacer esto, bueno, la capacitación en el teletrabajo consiste en que la persona trabajadora tenga un reconocimiento de cuáles son los riesgos o peligros en su lugar en el trabajo, ¿no? ¿Qué pasa si no está sentado en tu silla ergonómica o está sentado de una manera no adecuada o está sentado en un banquito o en un huacal? ¿Cuáles son las afectaciones a tu salud? Bueno, eso es un pilar muy importante, ¿no? En segundo lugar, comprensión y aplicación de la política de teletrabajo. No busca nada, no basta, perdón, nada más con difundirse esta política de teletrabajo. Las personas trabajadoras tienen que entender y comprender cuáles son las reglas del juego y en ese sentido es una obligación de la persona empleadora explicar de manera adecuada esas reglas del juego a la persona trabajadora. Y finalmente, algo muy relevante, los conocimientos necesarios para el manejo de las tecnologías de la información y la comunicación. Y aquí yo creo que al inicio de esta sesión tuvimos un ejemplo muy claro de cómo, bueno, nos atoramos con la plataforma, quizá no supe utilizar yo la plataforma de Google para proyectar una presentación, pero si lo llevamos un poco más allá, el uso a través de, por ejemplo, herramientas de gestión del trabajo, pensemos en Asana, alguna de esas por el estilo, si no las sé usar, quizá el resultado de mi trabajo en el teletrabajo no va a ser el adecuado y pueden haber consecuencias que quizá impacten hasta mi permanencia en el lugar de trabajo. Al inicio de la pandemia nos pasó un poco a todos, pues ya digo, ya aprendí a utilizar Zoom, ahora tengo que aprender a utilizar Teams, ahora tengo que aprender a utilizar Blue Jeans, y así varias, ¿no? Entonces, el conocimiento adecuado de las tecnologías de la información es una obligación muy, muy importante en términos de capacitación para que la persona trabajadora pueda desempeñarse en el teletrabajo de una manera adecuada. Y bueno, ¿cuáles son, digamos, cómo una vez que tenemos esta claridad de cuáles son las obligaciones, cuáles son los riesgos, cómo vamos a implementar el teletrabajo, ¿no? Bueno, pues en primer lugar, tenemos que verificar que las condiciones de seguridad y salud son adecuadas, ¿no? Eso es lo principal. De hecho, en la norma se establece que si las condiciones de seguridad y salud no son adecuadas, la persona no puede desempeñar teletrabajo. Una persona que no tiene un espacio que cumple con estas condiciones no puede desempeñar en el teletrabajo. Y no se trata de una calificación de tipo subjetiva, sino que es importante llevar a cabo
un listado, ¿no? En la norma 037 se establece como guía de referencia un listado de verificación, el cual nos va a permitir saber si cumple o no cumple las condiciones de esta persona que está buscando teletrabajar, ¿no? Vamos a entrar un poco más adelante, si quieren, sobre cuáles son las alternativas que tenemos para estas personas, pero en términos generales es una calificación de tipo binario, ¿no? Hay cuestiones que se pueden suplir, bueno, no hay buena iluminación, podemos poner una lámpara, pero ¿qué pasa de la persona que vive en un espacio que es la cama, por ejemplo, y una cocineta y su baño? Pues no hay quizá un espacio adecuado para teletrabajar, es una verdad que no se puede desmentir, y en ese caso esa persona no puede trabajar. Pero ¿cómo verificamos estas condiciones? Bueno, tenemos dos alternativas. En los dos casos tiene que participar la Comisión de Seguridad e Higiene y la representación colectiva de los trabajadores para validar que las condiciones son adecuadas en los lugares en los que hay sindicato, ¿no? Y en los lugares en los que no hay sindicato, bueno, pues la Comisión de Seguridad e Higiene, que se conforma de manera, digamos, bipartita entre los empleadores y los trabajadores. Tenemos dos alternativas. La primera es una visita al lugar de trabajo propuesto, en el cual se puede validar previa autorización de la persona trabajadora, por supuesto, para no invadir su privacidad, que las condiciones son adecuadas. O, en segundo lugar, un checklist a distancia que puede ir perfectamente acompañado de fotografías y videos del lugar de trabajo. Por supuesto, como cualquier centro de trabajo, tenemos que verificar que las condiciones sean constantes, y se permite, y la norma establece la obligación de llevar a cabo verificaciones de manera periódica que permitan constatar la continuidad de las condiciones de trabajo. Pensemos en los recorridos que hacen las comisiones de seguridad e higiene. Bueno, de manera análoga, recordemos, no podemos jalar a rajatabla esas obligaciones. Aquí se establece que, a pesar de que no podemos hacer recorridos de la Comisión de Seguridad e Higiene, bueno, se tienen que hacer de manera periódica estas verificaciones para constatar que las condiciones no han cambiado. Una vez que verificamos las condiciones que sigue, bueno, vamos a proporcionar los insumos a las personas trabajadoras, la silla ergonómica, el equipo de cómputo, en su caso impresora, aditamentos necesarios para garantizar las condiciones ergonómicas o posturales del trabajador, y el pago del internet y electricidad destinado al teletrabajo. Aquí agregaría una consideración adicional. En muchos casos, las personas trabajadoras están desempeñando, en la mayoría de los casos, labores de tipo de oficina. Entonces requieren básicamente una laptop, su silla ergonómica, el internet, y ya está. Pero perfectamente puede darse el caso de alguna persona que, por ejemplo, se dedica al diseño gráfico y requiere alguna tableta, una de estas bambú, ¿no? Esa herramienta de trabajo la tiene que proporcionar el empleador, porque es inherente o necesaria para el desempeño del trabajo. Entonces, en la Ley Federal del Trabajo y en la norma oficial mexicana se habla de los equipos y aditamentos necesarios para desempeñar en el teletrabajo. Otro ejemplo pudiera ser algún equipo especializado, quizá un escáner en 3D, por ejemplo, alguna persona que está trabajando, eh, no sé, en SolidWorks o lo que sea, pues este equipo lo tiene que proporcionar el empleador. Y bueno, por supuesto, como en toda norma oficial mexicana, si pasamos a la siguiente diapositiva, también hay obligaciones de las personas trabajadoras. Todas las personas tenemos derechos y obligaciones en los centros de trabajo, y en la norma 037 no es la excepción. Los ven ustedes en pantalla: brindar facilidades a la Comisión de Seguridad y Higiene para llevar a cabo la verificación de las condiciones, cumplir con la política de teletrabajo, informar cualquier alteración en las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. Puede haber un cambio fundamental en las circunstancias que impidan a una persona desempeñar el teletrabajo. Antes podía, ahora ya no puedo. Bueno, pues que hay un cambio en las circunstancias, y entonces hay que pensar si ese lugar y esa persona puede seguir siendo candidata para teletrabajar. Por supuesto, avisar al patrón y a la Comisión de Seguridad y Higiene de los riesgos de trabajo que puedan sufrir. Cuando hay un accidente de trabajo, hay que avisar inmediatamente al patrón y a la Comisión de Seguridad y Higiene, y aquí hay una obligación también de hacerlo. En la siguiente diapositiva vemos el resto de cuáles son las obligaciones que tenemos también como trabajadores: resguardar en buen estado los insumos proporcionados por el patrón, la silla, la computadora, los aditamentos ergonómicos, los equipos de cómputo que pudiéramos requerir, someterse a los exámenes médicos periódicos, atender las políticas de protección de datos, y bueno, en general informar sobre cambios en el domicilio de trabajo, ¿no? Muchas veces las personas trabajadoras empiezan viviendo en un lugar, están teletrabajando, cambian a otro lugar. Bueno, ¿qué pasa? Pues vamos a evaluar si en ese nuevo lugar en el cual te estás mudando cumple con las condiciones necesarias para llevar a cabo el teletrabajo. Y bueno, finalmente, como les comentaba, la norma busca hacer una implementación análoga, lo más flexible posible, de la totalidad de normas oficiales mexicanas que tenemos en nuestro país, pero solo se hacen referencias directas a 3 normas oficiales mexicanas: la norma 19, que es sobre comisiones de seguridad e higiene; la norma 30, servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo; y la norma 35, factores de riesgo psicosocial.
Entonces, bueno, con esto termino mi presentación de la norma 037 y de teletrabajo. Tengo la segunda parte de mi presentación sobre el programa de verificación laboral voluntaria. No sé, Héctor, si me lo echo de jalón o damos tiempo para resolver dudas y atender dudas que pudieran haber sobre teletrabajo y luego podemos entrar al velado, como me digas. Sí, si tienen alguna pregunta pueden dejarla en el chat y ahorita las contestamos, porque me parece que los micrófonos no están abiertos. Janet Inclán, si tienes alguna pregunta, ¿nos las puedes escribir por el chat? Muchas gracias. Y me da tiempo de Vamos, tomar un poquito de agua porque sí me la eché sí, vamos a esperar sin parar. unos minutos a ver si tienen alguna pregunta sobre este tema antes de pasar al programa de verificación laboral voluntaria. Janet, ¿puedes hacer tu pregunta? ¿Nos escuchas? Está levantando la mano. Sí, pero me parece que no puede activar su micrófono, pero si no, escriban en el chat la pregunta y ahorita la contestamos. Veo caritas tristes por ahí. No me he ido, aquí estoy para resolver sus dudas, no se preocupen. Janet, puedes escribir tu pregunta en el chat si nos escuchas y ahorita la contestamos. También People Experience levantó la mano, si nos puedes dejar tu pregunta en el chat. Listo, ya tenemos Existen la... multas. La primera pregunta es, ¿existen multas si no cumplimos con la norma? Por supuesto, como en todos los casos, si hay un incumplimiento de una norma oficial mexicana, existen multas. Recordar que la norma 037 forma parte del compendio de normas oficiales mexicanas que tenemos en la Secretaría del Trabajo. Ya hablábamos de la norma 035, factores de riesgo psicosocial, pero está la norma 20, recipientes sujetos a presión, no sé si es una minera, la norma 32, la norma 23. Y la manera en la que se fiscalizan estas normas es a través de la inspección de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la Secretaría Federal. Nosotros como Secretaría tenemos la prerrogativa de acudir a los centros de trabajo de cualquier rama de industria, sea local o federal, eh, para validar que se están cumpliendo con las obligaciones en materia de seguridad e higiene. No estamos contemplando en la Secretaría del Trabajo llevar a cabo inspecciones exclusivamente sobre el cumplimiento de la norma de teletrabajo. Esto es, en caso de que llegue una inspección con ustedes, se les va a pedir un conjunto de normas oficiales mexicanas, dependiendo del programa de inspección que en ese momento la Secretaría haya determinado. Pero no hay inspecciones exclusivas sobre la norma de teletrabajo. En todo caso, intentamos hacer una norma lo más sencilla posible para su cumplimiento. Si ustedes buscan en internet NOM 037, Diario Oficial de la Federación, pueden descargar la norma oficial mexicana. En la parte final de la norma hay unos documentos que se llaman guías de referencia, que son, y disculpen la expresión, machotes, para que ustedes puedan adaptar, copiar para tener un cumplimiento adecuado de las obligaciones. Por ejemplo, la política de teletrabajo, hay un machote ahí en la norma 037 que ustedes pueden perfectamente adaptar a la realidad de su centro de trabajo. Entonces, de entrada, la Secretaría no está buscando tener una política de tipo punitivo para lograr el cumplimiento de la norma de teletrabajo. Por el contrario, lo que buscamos es acudir al mayor número de foros posibles para explicar
todos los detalles de esta norma y coadyuvar al cumplimiento de la misma, como lo estamos haciendo ahorita, ¿no? Por supuesto, en caso de que llegue una inspección y no estemos cumpliendo, va a haber una multa. La cuantía de la multa va a depender del tipo de incumplimiento, pero no es, digamos, la prioridad de la Secretaría ir a multar a diestra y siniestra, ¿no? ¿Qué más? Me continúo con las dudas, entonces. La documentación que ampara el cumplimiento de la NOM 037 solo se resguarda en el centro de trabajo o se presenta ante la STPS. Ninguna norma oficial mexicana establece la obligación, más que un par, que yo creo que seguramente ningún centro de trabajo aquí está dentro de esa categoría, pero casi prácticamente ninguna norma establece la obligación de venir con nosotros a la Secretaría a depositar ningún tipo de documentos. En el caso particular de la norma de teletrabajo, la obligación del centro de trabajo es mantener un expediente para que en caso de que llegue la inspección tengamos, digamos, la facilidad de poder llevar a cabo una revisión de tipo documental. En la norma se establece que también la Secretaría tiene la posibilidad y la prerrogativa de, con base en el listado, echar una llamada a los trabajadores para preguntarles, oye, te veo aquí en el listado de la norma 037, aquí tu empresa dice que estás teletrabajando y dice que te otorgaron una silla. ¿Te otorgaron una silla, sí o no? Poner un ejemplo, ¿no? Pero no hay en ningún caso una obligación de venir con nosotros a la Secretaría a depositar ningún tipo de información o documentación. La siguiente pregunta, si existe un departamento de la STPS donde los empleados pueden poner sus quejas vía online. Bueno, sí y no es un mecanismo digamos, de quejas online, es un buzón en el cual todas las personas trabajadoras del país pueden denunciar un incumplimiento de su centro de trabajo y entonces la Inspección Federal del Trabajo puede acudir a ese centro de trabajo a constatar que lo que denunció este trabajador, pues es cierto y hay un incumplimiento en ese centro de trabajo. Digo, si ustedes quisieran, el correo es inspeccionfederal@stps.gov.mx. Ahí pueden mandar la información del centro de trabajo que ustedes consideran están cumpliendo sus obligaciones y con mucho gusto la Secretaría intenta acudir a todas las quejas. Tenemos la obligación al menos, ¿no? Siguiente pregunta, perdón. La modalidad de algún colaborador es híbrido. ¿Se aplica esta norma? Bueno, la norma establece el 40%, 2 días a la semana. A partir de 2 días a la semana, si la persona está teletrabajando, ya aplica la norma. Si la persona, por ejemplo, solo está teletrabajando un día a la semana, no aplica la norma, no es teletrabajo y entonces pues no se configuran las obligaciones de otorgar una silla, etcétera, etcétera. Pero una persona que está 3, 4, 5 días a la semana teletrabajando es típicamente una persona que está teletrabajando y por lo tanto entran en vigor todas estas obligaciones como otorgar la silla, pagar el internet, tener una política de teletrabajo, etcétera, etcétera. La siguiente pregunta, Angélica, dice, las obligaciones señaladas aplican solo a las empresas cuyos colaboradores están dentro de la modalidad de teletrabajo, 60% o más del tiempo laboral, es 40%, Angélica. Sí, 40%, para precisar, ese es el porcentaje de las personas. Estamos hablando de 2 días a la semana, pero la norma no establece la temporalidad. Perfectamente puede ser en un periodo de un mes, me echo ese 40% de jalón, digamos, una semana y media, no sé, por poner un ejemplo, teletrabajando y el resto tengo que ir a la oficina, entonces se configura el teletrabajo. Aquí la norma y la Ley Federal del Trabajo lo que buscó es dar la mayor flexibilidad posible, pensando que hay N número de arreglos en las organizaciones que en algunos casos pueden servirles a unos y en otros a otros, ¿no? En la mayoría de los casos, los arreglos para el tipo de teletrabajo o la presencialidad en el centro de trabajo son de tipo semanal, entonces pues, estamos hablando de 5 días a la semana. Veo que muchas personas tienen la mano levantada, no sé si pueden poner su pregunta en el chat porque creo que no es posible escucharlos directamente. Héctor, ¿no? Así le hacemos. Sí, esperamos a que llegue alguna otra pregunta, pero por el tiempo, si te parece, ya nos seguimos con el velabo y al final, si hay tiempo, seguimos contestando preguntas. De acuerdo, entonces vamos a continuar con el velabo y justamente hablando de las inspecciones y de todas las reformas que hemos tenido en esta administración, una de las reformas más fuertes que tuvimos y quizá la que menos han pelado, de las más silenciosas, es la reforma a la inspección del trabajo. Y tuvimos básicamente dos modificaciones muy importantes en la Ley Federal del Trabajo y en el Reglamento de Inspección
del Trabajo. ¿Cuáles son estas? La primera es que anteriormente cuando llegaba el inspector a desahogar una inspección al centro de trabajo, lo más sencillo, lo que muchos abogados y departamentos jurídicos recomendaban es, ¿sabes qué? No le abras al inspector, te va a salir más barato. No le abras y luego la desahogas y ya nos peleamos pues documentalmente, ¿no? Y la segunda son los plazos que tenían los empleadores para comprobar ante la Secretaría del Trabajo que estaban o no en cumplimiento de sus obligaciones. Típicamente no le abría y me daba un plazo muy grande, casi de un año, para poderme a pelear a las oficinas de la Secretaría de que cumplí o no cumplí. ¿Cuáles fueron los cambios que se dieron en la Ley Federal del Trabajo y en el Reglamento de Inspección del Trabajo? Bueno, el primero es que si no le abro al inspector, lo que va a suceder es que se va a dar por incumplido todo lo que me venían a inspeccionar. En el caso de condiciones generales de trabajo, tengo 5 días para probar la totalidad de lo que tenía que cumplir, y en el caso de seguridad y salud, 30 días. Y en 30 días me tengo que echar el boleto de ir a cumplir y probar ante la autoridad en un escritorio, digamos, que cumplo o no cumplo con todas estas condiciones, pero de entrada la autoridad está asumiendo que incumpliste, ¿no? Entonces, la carga administrativa se traslada, digamos, al empleador, al sujeto obligado. Y esto genera unos costos administrativos muy elevados en caso de incumplimiento. La alternativa a tener una inspección que ahora es mucho más fuerte, más punitiva y que modificó sus plazos, justamente porque lo que veíamos es que había un incumplimiento muy grande y que estos plazos que eran muy garantistas y muy bondadosos se utilizaban para incumplir, pues es justamente este programa del cual les vengo a hablar el día de hoy, que se llama VELAVO. El programa de verificación laboral voluntaria es un mecanismo alterno a la inspección, una inspección 100% digital que se desarrolla en el marco de un sistema que tenemos en la Secretaría de Acreditación de Buenas Prácticas Laborales y Trabajo Digno. Digamos, es un mecanismo de compliance muy robusto que toca varios pilares y que busca que las secretarías, que los empleadores puedan transitar de un modelo de cumplimiento o de compliance reactivo, esto es, estoy esperando a que venga la inspección del trabajo, a uno proactivo en el cual, bueno, si yo estoy cumpliendo todo, me puedo acercar a la Secretaría a través justamente de este programa de verificación laboral voluntaria. Si pasamos a la siguiente diapositiva, vamos a ver el VELAVO, que es un mecanismo alterno a la inspección en términos del artículo 2 del REGITAS, así se llama el Reglamento General de Inspección del Trabajo y Aplicación de Sanciones, que a través de un mecanismo digital alterno y voluntario, los centros de trabajo pueden voluntariamente acercarse con nosotros y declaran en una plataforma el cumplimiento de sus obligaciones en condiciones generales de trabajo, capacitación y adiestramiento y seguridad y salud en el trabajo. ¿Cuáles son los beneficios? Si pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, pues es digital. Les quiero poner un ejemplo muy claro de un centro de trabajo muy grandote, una planta muy, muy grandote en Monterrey que tiene 12,000 personas trabajadoras. Una inspección del trabajo presencial a una empresa de ese tamaño, más o menos tocaba 3, 4 días de inspección in situ, más toda la parte administrativa que se llevaba hasta un año en desahogarse en la inspección. Este centro de trabajo está en el VELAVO y pudo desahogar, digamos, su inspección en línea en un periodo de 3 horas, lo cual creo que es un tiempo maravilloso, ¿no? Otro caso, una empresa muy grande, panificadora de nuestro país, que tiene N número de centros de trabajo en el país, recibía más o menos en un año calendario cerca de 200 inspecciones. Imagínense los costos administrativos, cuánto equipo hay que tener para poder desahogar 200 inspecciones, sobre todo cuando no tengo certeza de cuándo van a ir a los centros de trabajo. Entonces, de repente puedo tener 100 en un mes y luego 5 por mes y luego al final del año otras 100. Y entonces no puedo ni siquiera distribuir mis recursos, contratar gente porque no tengo certeza de cuándo me va a caer la inspección. Entonces, esta empresa se sumó al VELAVO y ahora a través de este programa de verificación laboral voluntaria tiene certeza del cumplimiento de sus obligaciones, sabe que, y este es el segundo beneficio, está exento de inspecciones durante un año, las inspecciones ordinarias ya no le tocan y tiene una asesoría puntual de la Secretaría para el cumplimiento de sus obligaciones, ¿no? Finalmente, otro de los beneficios, condiciones de trabajo dignificantes para que las personas desarrollen sus labores en un centro laboral con un ambiente seguro, saludable, en el entendido que la inspección y las mismas normas no son un fin en sí mismo, sino un medio que buscan lograr justamente la consecución del trabajo digno para todas en nuestro país. En la siguiente diapositiva vemos en 5 pasos muy sencillos
cuáles son los requisitos para ser parte del programa. Quienes conocen la plataforma de Repse, tenemos una plataforma muy ágil, muy similar, en la que el acceso es con e-firma, no es necesario subir más que 8 documentos en el caso de condiciones de trabajo, se registran de volada con RFC, con el RFC dan de alta sus centros de trabajo. Paréntesis, recordemos que la inspección en México, la inspección laboral es por centro de trabajo, no por razón social. Entonces, una razón social puede tener 5, 10, 15 centros de trabajo. Se suben los centros de trabajo, se responden los cuestionarios, nosotros revisamos en línea los cuestionarios, en caso de que haya alguna duda, que algún documento no sea legible, no esté claro, bueno, les podemos preguntar información adicional, pero en caso de que todo esté bien, los aprobamos y a partir de ese momento les emitimos un aviso de inscripción procedente que hace las veces de acuse, es, digamos, un documento que dice yo estoy cumpliendo con mis obligaciones laborales, la Secretaría del Trabajo lo valida, y durante un año estoy exento de inspecciones. Durante ese año, aleatoriamente podrán recibir alguna visita de asesoría de inspección del trabajo, pero no va el inspector con una cachucha de inspector, va con, digamos, la cachucha de poli bueno a asesorarlos a todos y finalmente 20 días antes de que termine la validez de este año de inscripción en el programa, pueden volver a solicitar su inscripción en el mismo, de manera similar a como lo hacemos con los impuestos, o no sé, la visa, o inclusive quienes han trabajado en gobierno, bueno, la declaración de intereses patrimoniales, ¿no? Siguiente diapositiva. ¿Cuáles son los documentos que pedimos en términos generales en el Velabo? Pues comprobantes del IMSS, vacaciones de aguinaldo, una copia del reglamento interno, recibos de nómina, una muestra aleatoria que les pedimos. En el caso de capacitación y adiestramiento también los formatos DC, los planes y programas de capacitación, las listas y constancias de competencias o habilidades desarrolladas. Todo esto lo validamos en línea. Y en el caso de seguridad y salud en el trabajo, dependiendo del tipo de centro de trabajo, si es clase de riesgo 1, 2, 3, 4, 5, bueno, hay reglas distintas, pero pensando en clases de riesgo 1 y 2, que son en su mayoría trabajos de oficina, pues es responder un cuestionario en línea de las normas oficiales mexicanas. Hicimos un trabajo de curaduría, digamos, de cuáles son los indicadores principales. Para ponerles un ejemplo, en una inspección tradicional de seguridad e higiene física, hay cerca de 220 indicadores, estas 220 preguntas que les hace el inspector del trabajo, y en el caso de nuestra plataforma tenemos 60 exclusivamente. Entonces, de 200 a 60, bueno, hay, digamos, un cambio muy, muy grande de preguntas que están muy bien pensadas, con una, si me permiten la expresión, curaduría, y que buscan justamente abonar en el cumplimiento de las obligaciones, porque muchos centros de trabajo en nuestro país son cumplidos y tienen políticas de cumplimiento normativo proactivas, y esos son los centros de trabajo que justamente queremos invitar a Velabo. Y bueno, con esto termino mi presentación del programa de verificación laboral voluntaria. Ahí ven ustedes en pantalla mi correo, omar.estefan@stps.gov.mx. Al margen del tiempo que tengamos ahora para resolver algunas dudas, en ese correo también me pueden escribir si tienen dudas sobre Velabo, sobre la norma 037 o cualquier otra norma que pudieran tener, o cualquier otra duda, si no se las puedo resolver yo con mucho gusto, perdón, encauzo sus dudas con los departamentos o áreas correspondientes. Y bueno, voy a tomar un poquito de aire y continuar con las preguntas. ¿Cómo ves, Héctor? ¿Las respondo de una vez? Súper, sí, tenemos algunas preguntas antes que se acabe el tiempo y que queden las 7. Nos quedamos en Angélica López, entonces, si les parece, vamos con Tania Herrera Pérez. Perfecto. Si por contrato dices son 48 horas repartidas en 5 días a la semana, de todas formas las reglas de 40 y 60 de esa semana es correcto. La norma no establece días a la semana, al mes, por horas. Lo que buscamos es que el arreglo, digamos, organizacional de cada empresa, no buscamos nosotros que se adapten, digamos, a chalecos, si me permiten la expresión, a la norma, sino que la norma permite, y la Ley Federal del Trabajo, que en la medida en la que se distribuya este 60-40%, se pueda o no dar el teletrabajo y por lo tanto apliquen las obligaciones de esta norma oficial mexicana. Jonathan nos pregunta si existen unidades verificadoras con las que se pueda avalar el cumplimiento de la norma 037. Aquí hay un par de cuestiones importantes. Yo no sé, Jonathan, me imagino que te estás refiriendo a los procedimientos de evaluación de la conformidad de las unidades de inspección. Para quienes no sepan, los centros de trabajo tienen la prerrogativa de contratar una unidad de inspección privada que llega a su centro de trabajo y, previo pago, por supuesto cobran, me valida que estoy cumpliendo con mis obligaciones y me emite un documento que cuando llega a inspección del trabajo, le dice a inspección, ¿sabes qué? Yo ya tengo este documento que certifica que estoy cumpliendo con la norma
X, la que quieras, ¿no? Dentro de las cuales hay, por ejemplo, de la norma 035, de la norma 10, de la norma 20, etcétera, etcétera, etcétera. Esta es una prerrogativa y esto es muy importante. No es una obligación contratar estas unidades de inspección. La otra cosa es que hay muchas veces agencias de capacitación que tienen un conocimiento muy bueno de la norma 035 y que confunden a los empleadores al decirles que les están emitiendo un dictamen de cumplimiento. Solamente las unidades de inspección aprobadas por la Secretaría del Trabajo pueden emitir dictámenes de cumplimiento de la norma 037 o de cualquier otra norma oficial mexicana. De manera concreta, a la fecha no existe una unidad de inspección que haya sido aprobada por la Secretaría del Trabajo para llevar a cabo estas visitas de evaluación de la conformidad. Entonces, perfectamente les pueden dar asesoría para tener un cumplimiento adecuado, pero en ningún caso, a la fecha, se les puede otorgar un dictamen de cumplimiento porque ninguna ha sido aprobada por la Secretaría. Entonces, es una muy buena pregunta, Jonathan. Y si me preguntas, ¿existe un checklist en el que pueda basar para tener las evidencias de si cumplo o no con la NOM? Estamos justamente por publicar una guía de cumplimiento normativo de la NOM 037 para que ustedes puedan, digamos, acompañarse como responsables de recursos humanos o de compliance o de las áreas legales y que sepan qué tienen que cumplir y qué no. En el Inter, si ustedes se meten de nueva cuenta al Diario Oficial de la Federación y descargan la norma, en la parte final de la norma hay una cosa que se llama Procedimiento de Evaluación de la Conformidad, o PEC. Ese es el checklist que va a utilizar inspección o una unidad de inspección también para ir a certificar el cumplimiento de la norma. Entonces, ese puede ser un elemento que les puede servir para saber cuáles son sus obligaciones de manera muy puntual en el caso de la NOM 037. Ahora, Brenda, en el caso de la NOM 037, ¿cómo sé a quiénes se les debe de pagar la parte de Internet Plus? Bueno, la respuesta es a todas las personas que se encuentran bajo el supuesto de 40% y que están realizando teletrabajo. La norma no establece, ni la Ley Federal del Trabajo, un procedimiento para realizar el cálculo del pago de estos servicios. Y por supuesto, en algún momento lo pensamos en la Secretaría, ¿eh? Tuvimos un debate en el Comité de Normalización, pero era muy complicado establecer un mecanismo que fuera de nueva cuenta a rajatabla, que fuera de aplicación universal cuando hay N número de arreglos que pueden servir. En ese sentido, la norma no prejuzga ni la Ley Federal del Trabajo sobre cuál es el mecanismo que se tiene que establecer para pagar estos servicios, ¿no? Hay algunos ejemplos que se han utilizado en otros países. Por ejemplo, se puede hacer el diferencial, ¿no? Es un par de meses, ¿cuál es el diferencial? Y te empiezo a pagar retroactivamente y de ahí ahora sí que para el real estás pagando 40% o 40 pesos más de internet o de luz, perdón, al mes por estar dentro de tu domicilio teletrabajando, ¿no? Pero pensemos, por ejemplo, en personas que están teletrabajando en León, perdón, o en Ciudad Juárez o en Mérida, con climas extremosos, ¿no? Ahí los costos probablemente van a ser más elevados. En Ciudad Juárez, por ejemplo, con veranos muy calurosos, inviernos muy fríos, pues hay que tener la calefacción o el chiller o el aire acondicionado encendido. Entonces, ese costo lo tiene que absorber el patrón. En el caso de Mérida, bueno, pues lo mismo, ¿no? Ahora, en el caso del Internet, bueno, la ecuación es un poco más complicada porque muchas de las veces las personas trabajadoras ya tienen contratado un servicio de Internet. Y aquí puede perfectamente, dependiendo del tipo de trabajo, implementarse un mecanismo en el cual se le paga un diferencial o un adicional, un bono, no sé, 100, 150, 200 pesos, dependiendo del tipo de Internet. Pero en el caso de que el patrón requiera un Internet dedicado con una velocidad muy específica, bueno, ahí sí correspondería el pago de un servicio de Internet dedicado para la persona trabajadora, porque estamos requiriendo un ancho de banda específico que sea útil para desempeñar el teletrabajo. A ver, gracias, Omar. Tenemos, sí. Creo que la última pregunta de Rudy Cervantes antes de finalizar y que tomes algo de aire. Muchas gracias. Gracias, Héctor. Rudy nos pregunta, ¿en el cumplimiento de la NOM 019 lleva implícito tener los diagnósticos de otras normas de forma obligatoria, ruido, luz, electricidad? El problema es que dichos diagnósticos son muy costosos. ¿Hay alguna alternativa de cumplimiento cuando son varios centros de trabajo en una sola razón social? Bueno, hablábamos del velabo. El velabo perfectamente es una alternativa para los centros de trabajo, digamos, de tipo más tradicional, ¿no? En el cual estamos pensando, bueno, tengo, no sé, una razón social que tiene 5 oficinas y todas son clases de riesgo 1, clases de riesgo 2. Perdonen aquí el tecnicismo de la ley del seguro social y el régimen de la seguridad social, pero este tipo de centros de trabajo, clases de riesgo 1 y 2, perfectamente son voluntarios y son candidatos para sumarse al programa de verificación laboral voluntaria.
Hay otro tipo de centros de trabajo que tienen clases de riesgo muy elevadas. Por ejemplo, una mina de carbón, pues comprenderán ustedes lo difícil que es implementar un mecanismo como Velavo en un centro de trabajo así. Y en ese caso, centros de trabajo, clases de riesgo 3, 4 y 5, tenemos otro programa que se llama PAST, que es un programa de autogestión, es un sistema de gestión de cumplimiento normativo con un acompañamiento mucho más robusto. Pero Rudy, en todo caso, te invito a que me mandes un correo, con mucho gusto podemos platicar más a detalle de cuáles son estas alternativas de cumplimiento que tenemos para poner al día a tu centro de trabajo, o en caso de que ya estés al día, pues que te sumes de volada y tengas el beneficio de no ser inspeccionado. En todo caso, sí quiero dejar claro que en el caso de el teletrabajo, no es necesario tener diagnósticos de ruido, luz y electricidad para cada domicilio en el cual la persona está teletrabajando. Lo haría inviable, imposible. Yo no sé, seguramente quebraríamos a la mitad de centros de trabajo del país. Entonces, no hay una obligación de tener un diagnóstico más allá de lo que está en el teletrabajo, más allá de lo que establece en los cuestionarios de la misma norma y que están como guía de referencia y lo pueden ver ustedes también en la norma 037. Y bueno, ahora sí ya me quedé casi afónico, Héctor. Creo que ya terminamos, ¿no? Muchas gracias, Omar. Sí, la verdad fue un tema bastante interesante y esperemos que nos puedas acompañar en un futuro para hablar de otras normas, otros temas que le importan a nuestros directivos de recursos humanos. No queda nada más que agradecerte y agradecer a todos los directivos que nos acompañaron en esta sesión y nos vemos en otro mini webinar. Muchas gracias, Omar. Muchas gracias a todos. Un gusto saludarlos y que tengan bonita tarde. Hasta luego. Hasta luego.